Y yo la recuerdo aquella última noche con su bolsito. ¿Sigue siendo bonita? Dora vaciló un momento. Es un encanto, pero no es tan bonita como Effie. ¿Y ninguno ha querido retratarte? ¿Ningún pintor? Ah, no es cosa mía. Solo quiero que me dejen en paz. Para mí sí sería cosa tuya si quisieras posar para mí, pero me temo que tu madre no lo permitiría. No, creo que no, dijo Dora sonriendo. Ella sonreía, pero su compañero tenía una expresión grave. Sin embargo, para cambiar de tema, preguntó de repente: ¿Quién es esta Madame de Brives? Si vivieras en París lo sabrías, es muy conocida. ¿Conocida por qué? Por todo. ¿Y es buena? ¿Es sincera? Preguntó Raymond. Después, al ver algo en el rostro de la muchacha, añadió: Ya te dije que volvería a ser brutal. ¿Se ha comprometido a casar bien, Effie? No sé a qué se ha comprometido, dijo Dora con impaciencia. ¿Y después se ocupará de Tilly cuando haya liquidado a Effie? Pobrecita Tilly, prosiguió la muchacha, francamente inescrutable. ¿Y no puede hacer nada por ti? Preguntó el joven. Su respuesta lo sorprendió al cabo de un momento. Se ha ofrecido amablemente a aplicarse, pero es inútil. Bueno, eso es bueno. ¿Y por quién viene ese joven, el secretario de la embajada? Ah, viene por todas nosotras, dijo Dora riéndose. Supongo que su madre preferiría una preferencia, sugirió Raymond. A lo cual ella contestó sin que viniera a cuento que sería mejor que volvieran, pero como Raymond no parecía hacer caso de la recomendación, dijo que el secretario no era nadie en especial. En aquel momento Effie, con aspecto feliz y rosado, pasó por la portière con la noticia de que su hermana había ido a despedirse de la marquesa. Se la llevaba a casa de la duquesa. ¿No lo recordaba Dora? Para el Bal Blanc, la Sauterelle de Genfils. Estaba seguro de que nos llamarían, dijo Raymond mientras seguía a Effie, y comentó que tal vez Madame de Brives encontrara algo conveniente en casa de la duquesa. No sé, mamá será muy exigente, contestó la joven, y lo dijo con sencillez y comprensión, sin la menor muestra de desviarse de aquella lealtad que Raymond deploraba. 4. Debe venir usted a vernos el día 17. Esperamos a unos pocos invitados y un poco de buena música, le dijo la prima María antes de que saliera de la casa, y Raymond se preguntó si, dado que todavía faltaban 10 días para el 17, no sería eso una sugerencia de que se abstuviera de visitarlas hasta entonces. En cualquier caso, decidió no interpretarlo de esa manera, y apareció varias veces entre tanto, a media tarde, cuando estaba seguro de que las señoras se encontraban en casa. Estaban siempre allí, y la bienvenida de la prima María era en todas las ocasiones maternal, aunque cuando Raymond se marchaba no hacía la menor alusión a futuros encuentros, a que volviera otra vez, pero había siempre otros visitantes reunidos para tomar el té en torno al gran fuego de troncos en el salón acogedor y brillante, donde lo lujoso no era enemigo de lo informal, y la hospitalidad de la señora Temperley evocaba en nuestro joven algunos recuerdos de su juventud. Visitas a Nueva Inglaterra, a viejas fincas blanqueadas de olmos, donde la encantadora, charlatán y democrática esposa del granjero ofrecía a los presentes con insistencia viandas rústicas hechas con sus propias manos. La prima María disfrutaba de los servicios de un chef distinguido, y con su té se servían deliciosos petit fours, pero Raymond tenía la sensación de que para completar la impresión tendrían que sacar también pan de jengibre casero. La presencia de Madame de Brives impregnaba la atmósfera. Siempre estaba allí, o estaba a punto de llegar, o de marcharse. Su nombre, su voz, su ejemplo y estímulo flotaban en el aire. Iban y venían otras damas, algunas veces acompañadas de caballeros de aspecto fatigado, bigotes engominados y dotes para la conversación, que algunas veces recibían el mismo título que Madame de Brives, aunque ella seguía siendo la marquesa par excellence, la encarnación del brillo y la fama. La conversación giraba en torno a asuntos sencillos, pero civilizados. No era aburrida y, teniendo en cuenta que, en gran medida, versaba sobre personalidades famosas, cabe decir que no era malintencionada, y menos todavía escandalosa, pues las chicas estaban siempre presentes, ya que a la prima María no le habían parecido en absoluto necesario, para ponerse al día con las tradiciones francesas, relegar a sus hijas a un segundo lugar. Ocupaban parte considerable del primer plano y tenían siempre la actitud más adecuada, modosa y bonita.
En cuanto a su comportamiento, la prima María sostenía la teoría de que hacía en París lo mismo que siempre, y aunque eso no acababa de ser del todo exacto, Raymond no dejaba de advertir la sensatez y el buen gusto con que había establecido sus pautas y la tranquila bonomía de la autoridad con que conseguía que se respetara el tono del hogar americano. El escándalo quedaba fuera, no solo por la presencia de Effie y de Tichy, sino porque incluso en el caso de que hubiera recibido sola, nunca habría recibido a invitados maledicentes. En realidad, para Raymond, que había tendido a creer que, en términos generales, conocía bastante bien la capital francesa, aquello era un país extraño y nuevo por completo, desprovisto de la sal que lo sazonaba para muchos paladares y, sin embargo, nada insípido ni poco nutritivo. Se maravillaba de la actitud de su prima María, que, en una ciudad como aquella, no parecía conocer ni reconocer nada malo, tanto más cuanto que representaba un estado de ánimo sincero. Algunas veces se preguntaba qué haría y qué pensaría si algún día, como consecuencia de las investigaciones de la marquesa en el Grand Monde, se encontrara en posesión de un yerno formado de acuerdo con alguno de los tipos que Raymond conocía. No obstante, no era verosímil que Madame de Brives le gastara esa broma. En algunas ocasiones Raymond casi lo deseaba para ver cómo manejaría al caballero la prima María. Dora casi siempre estaba ocupada con las visitas y Raymond apenas tenía conversación directa con ella. Estaba allí y él se alegraba, y ella sabía que él se alegraba, cosa que él sabía, pero en eso consistía casi toda su comunión. Dora era dulce, exquisitamente dulce. Ese era el término que le aplicaba a él mentalmente en aquellos momentos, y eso le bastaba junto con el convencimiento de que no era tonta. Servía el té, porque Mademoiselle Bourden no siempre estaba libre, ofrecía los petit fours, tocaba la campanilla cuando los invitados salían, y en relación con estas tareas, en una ocasión se le ocurrió, aunque después se sintió muy avergonzado, que era la cenicienta de la casa, la sirvienta, la que no tendría carrera alguna, ya que era inútil que la marquesa se ocupara de su caso. Como digo, le avergonzó esa idea y sin embargo le volvía una y otra vez a la cabeza. Incluso le sorprendía que no se le hubiera ocurrido antes. Sus hermanas no eran feas ni orgullosas. En realidad Tichy era delicada y tímida hasta un punto conmovedor. Tenía pequeños detalles preciosos y aún así sus rasgos eran poco atractivos. De mujer mayor, como si, menuda como era, muy menuda, temiera dejar de crecer para siempre. Pero su madre, como la madre del cuento de hadas, era una femme forte. Madame de Brives no podía hacer nada por Dora, pero no porque fuera demasiado fea, sino porque ella nunca se prestaría y, en definitiva, el resultado era el mismo. Su madre aceptaba esa postura recalcitrante, pero su actitud era, a lo sumo, de resignación. Respetaría las preferencias de su hija, nunca le apretaría las clavijas, pero eso no aumentaría precisamente su amor materno. En este sentido, interpretaba Raymond algunas señales que al mismo tiempo notaba que eran muy endebles, mientras la conversación en el salón de la señora Temperley, esa era la tendencia preponderante, derivaba hacia cuestiones relacionadas con muebles y objetos raros, donde habría que colocar el retrato de Tichy cuando se terminara y los precios de los antiguos gobelinos, porque de ninguna manera ces dames estaban por encima de las discusiones sobre precios. El día 17 fue muy evidente que se habían encendido más lámparas que de costumbre. Su luz fluía por todas las ventanas del encantador hotelito y se mezclaba con el brillo de los faroles de los coches, que avanzaban despacio uno tras otro, de dos en una hilera larga y densa en el hermoso patio sonoro, donde el alto paso de los valiosos caballos producía un sonido seco sobre el empedrado, mientras éstos subían hacia el pórtico rojizo. La noche era lluviosa y, si bien no caía una tormenta, sí se sucedían pequeños chaparrones con intervalos estrellados que sumaban su brillo al de las limpias y hermosas superficies parisinas. Había algunos sergents de ville que daban un aire importante y oficial. Esos aspectos nocturnos de París, en los Beaux-Quartiers, siempre habían tenido para Raymond un eco especialmente festivo, y mientras pasaba del coche de alquiler al amplio dosel permanente y metálico, pintado a rayas como un toldo que protegía los primeros escalones, le pareció más extraño que nunca que aquella prosperidad bien establecida fuera la de la prima María. Si la idea de que lo hacía muy bien lo acompañó desde la entrada, ésta se transformó en admiración cuando llevaba ya media hora. María estaba al lado de la puerta, con sus dos hijas mayores,
repartiendo las sonrisas más familiares y alentadoras, junto con apretones de manos que eran por sí mismos todo un sistema de hospitalidad. Si la fiesta era solemne, no lo era la prima María. No caía en lo majestuoso ni pretendía establecer distintos grados de bienvenida. Raymond tuvo la sensación de que si no besaba a todo el mundo era porque le habría tomado demasiado tiempo. Effie parecía preciosa y un poquito asustada, exactamente como debía estar, y Raymond advirtió que, entre los invitados que iban llegando, los que no eran íntimos, algo que no podía deducir de los modales de la señora Temperley, pero sí de la actitud de los visitantes, le identificaban como hija más deprisa de lo que reconocían a Dora, que se mantenía a cierta distancia, desinteresada, como si no quisiera poner a prueba su criterio, mientras la corriente le pasaba por delante, y su hermana pequeña conservaba su puesto en la orilla con un gesto discreto y tiernísimo. ¿Podría hablar contigo un poco más tarde?, preguntó a Dora a toda prisa, ya que detrás de él la gente apremiaba. Ella contestó con gesto evasivo que habría poco tiempo para hablar. Todos tendrían que escuchar. Aquello era muy serio. Al instante Raymond había recibido un programa de las manos de un individuo monumental y sin embargo elegante, situado un poco más allá y que llevaba una cadena de plata alrededor del cuello. El lugar estaba preparado para la música, y Raymond no tardó en comprobar lo bien dispuesto que estaba, cuando todo el mundo se sentó cómodamente a sus anchas, sin necesidad de empujar ni de mirar por encima de la cabeza de nadie, y los mayores talentos de París ejecutaron selecciones presididas por el mejor gusto. Los cantantes y los músicos eran todos estrellas de primera magnitud. A Raymond le agradaba la música y se preguntaba quién habría tenido tan buen gusto. Decidió que tenía que ser Dora. Solo ella podía haber concebido una combinación tan exquisita, y se dijo, ¿cómo trabajan todas codo con codo? Dora no es de ese mundo, no es lo suyo, y a pesar de todo también trabaja para el bien común. Y por ese todas se refería también a Mademoiselle Bourde y a la marquesa. Esta impresión hizo que se sintiera bastante desesperanzado, como si en fin de Comte, la prima María, fuera un adversario demasiado fuerte. Grande como era el placer de asistir a una ocasión tan admirablemente organizada, de estar sentado allí en una hermosa sala, en una compañía brillante, serena y atenta, con todas las cuestiones de temperatura, espacio, luz y decoración resueltas para el placer de todos los sentidos, y escuchando a los mejores artistas en su mejor momento. Sin embargo, aquella conjunción feliz de la que nuestro joven iba a disfrutar, como de un privilegio, tenía un efecto deprimente, le hacía pensar que los dioses no estaban de su lado. Y tan bien que le va sin un hombre. Debe de haber muchos detalles que una mujer no puede resolver sola, se dijo, porque aunque contara a la marquesa y a Mademoiselle Bourde, eso no hacía más que multiplicarlas en aguas. Entonces se le ocurrió que la prima María era, al mismo tiempo, un hombre y una mujer, que el elemento masculino formaba parte de su naturaleza. Estaba seguro de que compraba caballos sin que la engañaran, y pocos hombres sabrían hacer eso. Poseía la típica cualidad americana, tenía en grado sumo facultades. Las voces del cuarteto de cantantes parecían repetir facultades, facultades, en el rápido movimiento de una composición que interpretaban magníficamente, mientras aceleraban el tempo, hasta que la pieza se convirtió en un alegre canto de alabanza, una glorificación del talento práctico de la prima María. En el intermedio, en mitad del concierto, los invitados cambiaron de lugar y circularon de un lado para otro, de manera que mientras paseaba se encontró con la marquesa. Esta, con sus modales tan comprensivos y efusivos, parecía estar a punto de estrechar a su anfitrión entre los brazos. «Decidément, ma bonne, il n'y a que vous, c'est una perfección», oyó que decía, a lo cual, agradecida pero ecuánime, la prima María contestó de acuerdo con su costumbre sencilla y sociable. Pues sí, parece todo un éxito. A ver si sigue así hasta el final. Raymond continuó su paseo y se encontró en un mundo que era, en gran medida, nuevo para él, y se explicó su ignorancia con la reflexión de que probablemente eran individuos famosos. Muchos de ellos llevaban condecoraciones y estrellas y poseían unos modales sosegados que sólo se explicaban por su renombre. Estaba lleno de americanos, sin ninguna insignia, pero con cierta elegante negatividad, y no hacían mucho ruido por un motivo que, para entonces, ya le era muy familiar a Raymond. Tantas veces había oído que sus compatriotas eran sumamente adaptables.
Intentó acaparar a Dora, pero se dio cuenta de que su madre había dispuesto las cosas con sumo cuidado para mantenerla ocupada con otras personas. Así interpretó el hecho, al fin y al cabo muy natural, de que estuviera pendiente de media docena de jovencitas a las que proporcionaba programas, asientos, helados, alguna observación entre murmullos y protección y apoyo general. Cuando el concierto terminó, le suministró un nuevo esparcimiento, en forma de varios jóvenes con espaldas flexibles y agujas de pecho brillantes, a los que las presentó con poca fluidez, lo que le dio todavía más trabajo, pues, tras ese paso tan importante, tuvo que quedarse a vigilar los grupos. A Raymond le resultaba raro ver cómo su madre la había transformado en una carabina precoz. A él no le presentó ninguna joven y no sabía si considerarlo un frío abandono o una muestra de consideración. Si hubiera querido, habría podido tomarlo como un dulce indicio de que sabía que no podía interesarse por otra muchacha que no fuera ella. Después de todo, se alegraba porque lo dejaba libre para encargarse de su madre, cosa que en aquel momento había decidido con osadía hacer. La idea era ambiciosa, ya que era evidente que los embajadores y otras personas importantes que se congregaban alrededor de la prima María para rendirle homenaje requerían su atención. Sin embargo, durante la cena, él no quería cenar y aparentemente ella tampoco. Para decirlo en los términos que empleaba para sí, Raymond la pescó justo en el mejor sitio, la entrada del invernadero. Estaba flanqueada a ambos lados por un distinguido extranjero, pero en aquel momento a él no le importaban los extranjeros. Además, los invernaderos estaban pensados solo para parejas. Era muestra de su gran sociabilidad que hubiera estado paseando entre palmeras y orquídeas doblemente escoltadas. Sus amigos tal vez quisieran dejarla, pero nunca desearían que pareciera que el uno cedía el puesto al otro. Y Raymond tuvo la sensación de que los dos sentían alivio, aunque eso le daba lo mismo, cuando le pidió a su prima que tuviera la bondad de dedicarle unos pocos minutos de conversación. La hizo regresar con él al invernadero. Era la única cosa que había conseguido que hiciera o que probablemente conseguiría jamás. Ella empezó a hablar de la gran Gregorini, de lo encantadora que había sido al repetir una de las canciones pese a haberse determinado de antemano que no habría bises. En aquel momento a Raymond no le interesaba la gran Gregorini. Preguntó a la prima María con vehemencia si recordaba que en Nueva York, aquella noche en el hotel hacía 5 años, le había dicho que cuando los siguiera a París tendría plena libertad para hablarle de Dora. Ella le había prometido que lo escucharía y ahora él debía ponerla al corriente. Era imposible verla sola, pero, por muy inconveniente que fuera, debía insistir en que le diera la oportunidad que le correspondía. ¿La oportunidad con Dora, primo Raymond?, preguntó suave y amablemente, como si no supiera bien quién era Dora. Sin duda, no habrá usted olvidado lo que nos dijimos la víspera de su partida. Estaba yo enamorado de ella y sigo estándolo. Se lo dije en aquel momento y usted me frenó, pero me autorizó a volvérselo a pedir en el futuro. Ahora lo hago. Es la única manera que tengo y me parece que tiene que escucharme. Han pasado 5 años y la quiero más que nunca. En estos años me he portado como un santo. No he intentado ejercer sobre ella ninguna influencia sin que usted lo supiera. Me alegró mucho, pero ella me lo habría dicho, dijo la prima María, mirando por el invernadero como si quisiera comprobar que no faltaba ninguna planta. No lo dudo. No sé qué le hace usted, pero confío en que actualmente su oposición haya desaparecido ante la prueba que le hemos dado de nuestra fidelidad mutua. ¿Fidelidad?, repitió la prima María sonriendo. Claro, a menos que pretenda dar a entender que Dora ha roto conmigo, y tengo motivos para pensar que no es así. Creo que prefiere seguir tal como está. ¿Tal como está? Me refiero a no elegir, prosiguió la prima María con una sonrisa. Raymond vaciló un momento. ¿Me está usted diciendo que he intentado que tomara alguna decisión? A esto la buena señora se echó a reír. Querido Raymond, parece usted creer que conozco muy poco a mi hija. Si no ha intentado que tomara una decisión, quizás haya intentado impedirle que tome otra. ¿No le ha dicho que no he triunfado, que soy pobre? Ella lo interrumpió poniéndole la mano sobre el brazo con sincero interés. ¿De veras es pobre, querido Raymond? ¿Cuánto lo sentiría? Da lo mismo, puedo mantener una mujer, dijo el joven. No tendría mayor importancia, ya que me alegra decir que Dora posee bienes propios, prosiguió la prima María con su sinceridad imperturbable. Su padre pensó que era la mejor manera de disponerlo. Se me había olvidado casi por completo mi oposición, como usted la llama. ¿Tanto tiempo hace de eso?
Vaya, si era una niña. ¿No fue eso lo que le dije? Bien, querido Raymond, ahora es mayor y puede decirle lo que quiera, pero creo de veras que ella quiere quedarse, y alzó la vista para mirarlo con expresión de alegría. ¿Quiere quedarse? Con Effie y con Tilly. Ah, prima María, exclamó el joven, qué modesta es usted. Bueno, todos lo somos. ¿Ha terminado? Tengo que ir ahora mismo para ver si hay suficiente champán. Por supuesto, puede usted decirle lo que quiera, pero imagino que dentro de 20 años seguirá siendo exactamente la misma persona. Señor, pero ¿qué le hace? Gimió Raymond mientras acompañaba a su anfitriona de regreso a las atestadas salas. Sabía muy bien lo que le habría contestado si hubiera sido francesa. Le habría dicho con aire triunfal, abrumador, «Que voulez-vous? Elle adore a sa mère». Sin embargo, solo era una californiana poco acostumbrada a emplear epigramas en su conversación y se limitó a contestar: «Lamento que tenga ideas que lo hagan desgraciado. Me temo que es usted el único de los presentes que esta noche no la ha pasado bien». Durante el resto de la velada, Raymond repitió para sí una y otra vez con tono sombrío: «Elle adore a sa mère, elle adore a sa mère». Estuvo hasta muy tarde y cuando solo quedaban ya 20 personas y había observado que la marquesa, tras pasar la mano por el brazo de la señora Temperley, se la llevaba aparte para alguna confabulación importante, sin duda alguna nueva luz sobre lo que cabía esperar para Effie, Raymond convenció a Dora de que dejara marchar en paz a los demás invitados. Al parecer, su madre le había pedido que los atendiera hasta el último momento y fuera con él a algún rincón tranquilo. Encontraron un sofá vacío junto a una lámpara que seguía encendida y la joven se sentó allí con él. Sin duda ella sabía lo que él iba a decirle, o al menos creía que lo sabía, porque al cabo de un poco, después de que él le contara que había hablado con su madre y que ésta le había dado permiso para hablar con ella, Raymond le dijo algunas cosas que difícilmente podría haber esperado. ¿Es cierto que deseas quedarte con Effie y Tilly? Eso dice tu madre cuando insinúa que me dejarás. ¿Cómo puedo dejarte?, preguntó la joven. ¿Por qué no podemos seguir siendo amigos, tal como te pedí el día en que cenaste aquí? ¿Qué entiendes por amigos? Bueno, pues no hacer que todo sea imposible. En otros tiempos no te parecía todo imposible, contestó Raymond amargamente. Entonces yo creí que te gustaba y aún sigo creyéndolo. Me gustas más que nadie, me gustas tanto que eres mi principal felicidad. Entonces, ¿por qué hay cosas imposibles? Oh, algún día te lo diré, dijo Dora con un rápido suspiro. Quizás después de que Tilly se case, y mientras tanto, ¿no vas a quedarte en París? ¿No está aquí tu trabajo? No habrás venido solo por mí. Puedes venir a casa con frecuencia, a eso me refiero cuando hablo de ser amigos. Su acompañante se quedó mirándola con tristeza, como si intentara completar las carencias de la lógica de Dora. Después de que Tilly se case, no sé qué tiene que ver con eso. Tilly es poco más que una cría, quizás tarde 10 años en casarse. Eso es muy cierto. ¿Y liquidas ese espacio de tiempo con un simple mientras tanto? Querida Dora, dices cosas muy raras, prosiguió Raymond en voz baja y apasionada. ¿Y puedo venir a la casa a menudo? ¿A qué frecuencia te refieres en el plazo de esos 10 años? ¿5 veces? ¿Incluso 20? Vio que la joven se le llenaban los ojos de lágrimas, pero prosiguió: poco a poco la voy conociendo y me fijo mucho más cuando tengo algún motivo para hacerlo, y me parece que entiendo el modo en que razona tu madre. No te metas con mi madre, exclamó la joven con tono implorante. No diré nada injusto. Es decir, si soy injusto, corrígeme. Mi idea es la siguiente, y lo que has dicho sobre el matrimonio de Tilly lo confirma. Para empezar, tiene planes magníficos para vosotras tres. Desearía que cada una de vosotras fuera princesa o duquesa, y me refiero a las buenas, pero ha tenido que dejarte a ti por inútil. Nadie ha pedido mi mano, dijo Dora con inesperada sinceridad. No me lo creo. Han pedido tu mano docenas de individuos y tú has negado con la cabeza, con uno de esos gestos divinos, divinos para mí al menos, como los de la otra noche. Mi madre jamás me ha dirigido una palabra desagradable en toda su vida, declaró la muchacha en respuesta. No he dicho que lo hubiera hecho y no sé por qué tomas la precaución de advertírmelo, pero al margen de lo que digas o calles, prosiguió Raymond, veo con claridad que la prima María ha encontrado medios para impedir que te cases, como no sea con un duque, antes de que tus hermanas hayan establecido alianzas extraordinarias. ¿Ha encontrado medios?, repitió Dora, como si se preguntara realmente en qué estaría pensando Raymond. Por supuesto, me refiero únicamente a la influencia que ejerce a través del afecto que le tienes. Sabe mejor que nadie cómo lo hace. Es una gran cosa tener una madre a la que todo el mundo aprecia tanto,
dijo Dora con una sonrisa. Es una mujer notable. No pienses ni por un momento que no la aprecio. No quieres pelearte con ella y yo diría que tienes razón. Vaya, Raymond, claro que tengo razón. Lo que demuestra que no estás locamente enamorada de mí. A mí me parece que por ti yo sí habría peleado. Raymond, Raymond, interrumpió ella, otra vez con lágrimas en los ojos. Este la miró sin moverse y dijo finalmente, bien, pues, ¿cuándo se casan? No conozco el futuro, no sé lo que puede suceder. ¿Quieres decir que Tilly es tan pequeña y que ya no crece más y por eso será difícil? Sí, es pequeña. Sentía amargura en el corazón, pero se rió de sus propias palabras. En cambio, Effie debería poder irse con facilidad, prosiguió, ya que Dora no decía nada. Me sorprende que, con la marquesa y todo lo demás, no se haya ido todavía. Esto de ahora, la fiesta de esta noche, debería ser de gran ayuda. Dora lo escuchaba con una mirada fascinada. Era como si él hablara por ella y le produjera gran alivio que lo expresara todo de manera clara y coherente. Sus ojos habían conseguido secarse y ahora una sonrisa irónica y algo lánguida movía sus labios. Mamá sabe lo que quiere aceptar y solo aceptará eso. Exactamente, algo tremendo. Y está dispuesta a esperar, ¿verdad? Bueno, Effie es muy joven y es encantadora, pero no será encantadora si tiene como feo apéndice a un pobre artista americano fracasado, que ni siquiera es bueno, con un padre que se arruinó por culpa del yerno. Eso no allanará el camino, por supuesto. Y si va a entrar un príncipe en la familia tiene que estar bien preparada para recibirlo. Dora se puso en pie deprisa y se alejó de allí como si no pudiera soportar por más tiempo la lucidez de Raymond, pero éste se mantuvo a su lado. ¿Y puedes sacrificarte así, sin ningún escrúpulo, sin una punzada? Si quisiera casarme podría haberme escapado, contestó la joven. Al matrimonio lo llamas escaparte. Contigo lo ha conseguido, pero forma parte de lo que la marquesa llama su succès de bonté. Nada de lo que digas, y lo que dices es mucho peor que la realidad, impedirá que sea encantadora. Sí, eres muy leal y te mataría por esa lealtad, dijo él obligándola a detenerse en el umbral de la habitación contigua. En fin, ¿crees que costará unos 10 años, teniendo en cuenta el tamaño de Tilly, o más bien su falta de tamaño, no? Una vez más, fue el único en reírse. Tu madre sigue deliberando en secreto en la medida en que puede hacerlo ahora con Madame de Bribs y quizás en esta ocasión estén de verdad diciendo algo. Eso he creído otras veces y no ha pasado nada. Mamá quiere algo muy bueno, no solo todos los privilegios y grandeur, sino también todas las virtudes y todas las garantías. No las dejará desprotegidas. Sí, ahí es donde interviene su bondad y eso es lo que impresiona a la marquesa. Raymond cogió la mano de Dora. Tenía la sensación de que debía retirarse porque lo desesperaba que la ironía de Dora pareciera agotarse y que en cambio su paciencia no tuviera límites. Y lo único que propones es que espere, dijo mientras le sostenía la mano. Me parece que si yo puedo, tú también puedes. Y la joven añadió, ahora que estás aquí, todo es mucho mejor. Lo dijo con tanta dulzura que, tras lanzar una ojeada a su alrededor, Raymond se llevó su mano a los labios. Se marchó sin despedirse de la prima María, que seguía sin estar a la vista. Al parecer, su conferencia con la marquesa no había concluido. Mientras salía, reflexionó que eso parecía presagiar algún resultado. Sin embargo, antes de volver a su casa tuvo un nuevo presentimiento lúgubre. El tiempo había cambiado, las estrellas lucían y estuvo una hora recorriendo las calles vacías. La perversa negativa de Tilly a crecer y las escrupulosas exigencias de la prima María prometían someterlo a una terrible prueba, y durante esos años intolerables, ¿a qué otras interferencias, a qué entrometida, efectiva presión no se vería sujeto? Podría añadirse que Tilly es decididamente enana y que la dura prueba aún no ha terminado. Fin.